Muy buenos días para todos. 6 minutos, ya en muy poco tiempo arrancamos Opinión Ciudadana. Los invito a que compartan la transmisión. Analizaremos los temas de fondo de este día. Sobre todo nos centraremos en la venta de manera clandestina y a espaldas del pueblo ecuatoriano del Banco del Pacífico. Vamos a hablar sobre el plan piloto del regreso a clases, que beneficia directamente a las instituciones privadas de educación. Vamos a conversar también sobre un nuevo presidio político. Estará por parte del Partido Social Cristiano, Christian Petersen. Esos temas y más en muy pocos instantes. Bienvenidos, ¿cómo está este día de hoy? Estamos ya cerrando la semana. Yo soy Natalia Vergara, en redes sociales me encuentras como Nata Cassette y esto es Opinión Ciudadana a través de Ideas Ecuador, el espacio donde tu voz es escuchada, donde tu voz es amplificada y donde tu voz, de una manera pluralista, objetiva, crítica y muy frontal, se analizan día a día todo lo que sucede dentro de la política de nuestro Ecuador. Gracias por estar aquí un día más. Los invito a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Se han levantado ya algunos de los bloqueos que teníamos sobre nuestra página, pero para aquellas personas que creen, sobre todo la gente de poder, aquellas personas como María Paula Romo, como la Policía Nacional, que juegan esta parte tan nefasta de controlar y censurar, les decimos que nosotros no vamos a seguir dejándonos pisotear por todos ustedes y que seguiremos aquí al pie del cañón con la lucha, porque de aquí la resistencia sigue y no se ha terminado. Así que los invitamos a todos ustedes a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. ¿Cuáles son los temas del día de hoy? Los vamos a comentar en este momento. De manera clandestina y reservada venden el Banco del Pacífico. En una primera instancia se hablaba que durante 15 años no íbamos a poder conocer los términos de esta negociación. Luego de la presión popular y ciudadana a través de redes sociales, este tiempo se ha reducido a 9 meses. Pero ¿qué es lo que sucede? Este banco se está vendiendo de una manera total y absolutamente inmoral por parte del gobierno de Lenín Moreno, de Richard Martínez, en un contubernio cruel con el pueblo ecuatoriano y con su economía, en conjunto con la Corporación Financiera Nacional y la banca privada, o los grupos de poder privados que están involucrados en la compra del único banco del Estado que tenemos, que es el Banco del Pacífico. También vamos a hablar sobre este plan piloto para el regreso a clases de manera presencial. Quiero saber cuáles son sus opiniones sobre este tema. ¿Qué opinan sobre de que se esté manejando ya la posibilidad del regreso presencial a las clases? El plan piloto se va a manejar dentro de un colegio exclusivo y privado de Guayaquil. Pero ¿qué es lo que sucede en este momento? Nos damos cuenta de cómo al Ministerio de Educación, a la señora Montserrat Claymer, no le interesa para nada que la gente pobre no pueda estudiar. Este tipo de plan piloto se los hacen en exclusivos colegios privados. ¿Por qué no comenzamos a hablar sobre la educación pública?
tan venida a menos en este momento. También vamos a tener una noticia que es crítica, clave y que es de derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible? Y eso sí me indigna en el alma, que hasta el día de hoy 70 familias aún no reciben los cadáveres de sus propios familiares que perdieron la vida durante la grave crisis de la pandemia del COVID-19 entre marzo y abril. 70 familias aún no pueden recoger los restos de sus fallecidos. Esto, señores, es un atentado gravísimo a los derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los responsables? ¿Cómo puede ser posible que no se hayan iniciado ni siquiera indagaciones previas? Yo quiero saber quiénes son los responsables de que hayan 70 familias que aún no puedan recibir los restos de sus familiares. También vamos a hablar sobre la denuncia y la protesta que realizaron jubilados ayer en la Plaza San Francisco de Guayaquil. También vamos a hablar de un nuevo perseguido político, esta vez por parte del Partido Social Cristiano. Me refiero al ex bombero Christian Petersen, que ha venido luchando activamente contra la corrupción, en contra de los bomberos de Guayaquil, del señor Martín Cucalón y Casa. Él, además, cuando aquí es simpática la situación, cómo le disparan los gallinazos, le disparan a las escopetas. Christian Petersen ha sido sentenciado a 2 años de prisión en primera instancia por calumnias, cuando las denuncias que él hace están debidamente justificadas, convirtiéndose así en un perseguido político más que vamos a tener que profundizar en este caso. También tenemos imágenes sobre la caída de nieve en Papayacta. Estos temas y más los vamos a profundizar el día de hoy. Pero primero quiero saber desde dónde te estás conectando a Opinión Ciudadana, desde qué rincón del Ecuador o desde qué rincón del mundo estás. Vamos a comenzar con el tema del Banco del Pacífico, pero primero comienzo a leerlos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Desde Ambato, Marcos Zúñiga, también tenemos aquí a Eulalia Muñoz, Mary González, también Paul Mix desde la provincia de Oro. George Enrique Lindao dice, no se pagan aún a los docentes. También tenemos acá a Jorge Mejía, resistiendo estamos, cárcel y miseria para los corruptos. José Luis Rivas dice, estamos en resistencia contigo desde el cantón Marcabelí, provincia de Oro. Desde Estocolmo, Suecia, Sandro Chamba también con nosotros. Tito Mindiola también me dice, me gustaría saber, más de quien admiro e inspira un cambio profundo de ser ciudadanos libres y dignos en medio de una esclavitud política, social y económica tan degradada. Gracias, Nata, por resistir. Gracias a cada uno de ustedes. Les invito a que compartan esa transmisión para que podamos llegar a más personas. Y vamos a arrancar con la privatización del Banco del Pacífico. Mucho se ha hablado sobre este tema y lo vamos a comenzar a analizar en este momento. El Banco del Pacífico, dejemos claro, es el único banco que en este momento regula las tasas de interés dentro de la banca. Les explico. Cuando estamos hablando de la superintendencia de bancos y de cómo se maneja, cómo se regulan las tasas de interés que pueden plantear los bancos al emitir y otorgar créditos, se tienen que basar por la que menos interés cobra. Y en este momento, la que menos tasa de interés tiene y la que regula el mercado de los bancos es el Banco del Pacífico. ¿En qué cambiaría esta situación si pasa a ser parte de un grupo privado? Y eso querría decir que ya no respondería a los intereses del pueblo ecuatoriano, sino que respondería a los intereses de los grupos de poder, formándose una vez más los oligopolios que tanto daño le han hecho al país durante los últimos 3 años de corrupción y de impunidad que nos manejamos con el gobierno de Lenín Moreno. Sobre esto vamos a tener aquí la noticia que estremeció a todos los ecuatorianos, y es que durante 15 años no se podrán hacer públicos los detalles de la venta. Esta información ya fue trastocada, ya fue transformada y se pasó a 9 meses. Pero vamos a profundizar punto por punto para que entendamos cómo se está dando esta venta. Durante 15 años no se podrán hacer públicos los detalles de la venta del Banco del Pacífico. Esta es información que salió el día de ayer y fue justamente porque el proceso de venta del Banco del Pacífico pasó a tener carácter reservado por los próximos 15 años. Esto ya cambió, pero esta fue la primera información. Porque hay una cosa clave. Si nosotros no reclamábamos, se hubiera quedado en 15 años, porque hacen lo que les da la regalada gana con el dinero de los ecuatorianos. Dejemos aquí algo muy claro también. ¿Qué rol juega la superintendencia de bancos en este momento? La superintendencia de bancos tiene que defender al dinero de la banca. La banca privada no es de su dinero. Uno dice, tiene 5.000 millones el banco tal o tiene 10.000 millones el banco tal. No, señores. Por ejemplo, Banco del Pichincha. No es que el dinero que hay en Banco del Pichincha le pertenece al señor Fidelegas, o el dinero que hay en el Banco de Guayaquil le pertenece al señor Guillermo Lazo. Recordemos que ese dinero es nuestro, de los cuentacorrientistas a nivel nacional. Esto también es importante aclararlo. En
Banco del Pacífico no solamente que el dinero que está dentro de él nos pertenece a todos los ecuatorianos, sino que como una gran institución también es de propiedad pública. Y en este momento, una forma totalmente inmoral, porque esa es la mejor manera de catalogarlo, se está dando paso a la venta del Banco del Pacífico. Porque es de manera inmoral. Ya lo conversamos en una entrevista previa que tuvimos con Alfredo Vergara. Vamos a tener otra entrevista de análisis sobre esto en la noche a las 8 con Marco Flores. Los invito para que estén conectados y también podamos ver más puntos de vista sobre el análisis de la venta del Banco del Pacífico. ¿Por qué se da de manera inmoral? Porque en este momento estamos hablando de un gobierno que estamos con tan bajo nivel de credibilidad y aceptación. Apenas un 8% de la ciudadanía aprueba y cree en la buena gestión de Lenín Moreno. Esto sabemos que además es totalmente falso, porque levante la mano a la gente que está aquí conectada si alguien aprueba y tiene credibilidad en el gobierno de Lenín Moreno. Cuando hacemos ese tipo de análisis nos damos cuenta de que un 8% incluso es un favor que se le está haciendo a este desgobierno que nos maneja el día de hoy. Y además también sabemos que Richard Martínez trabaja para la banca y exclusivamente para los grupos de poder. Recordemos cuando en plena pandemia el señor Richard Martínez prefería pagar la deuda que ellos mismos adquirieron en lugar de insertar dinero y fondos dentro de la desprestigiada y tan decrecida y empobrecida economía del Ecuador. Pero sigamos revisando en este momento qué más decía este artículo de diario El Universo, porque durante 15 años no se iba a saber cuál era la información y iba a mantenerse de carácter reservado. Lo decidió el directorio de la Corporación Financiera Nacional, quien es la dueña de las acciones de la entidad financiera. Aquí quiero hacer un paréntesis para plantearles otra situación. Cuando el gobierno de Lenín Moreno, bueno, ya sabemos que Lenín Moreno no maneja nada, que solamente está como ahí como un mamotreto, digamos las cosas como son. Cuando Richard Martínez renegocia la deuda, él nos mintió. ¿Por qué nos dijo de que iba a pagar la deuda para que ingrese capital, con lo cual se iba a reactivar la economía del Ecuador? Pero veamos cómo lo hizo. ¿Será que este dinero realmente llegó al pueblo ecuatoriano? Vamos a analizarlo. El dinero ingresó, el préstamo ingresó a la Corporación Financiera Nacional, ya que el Estado ecuatoriano por sí no puede otorgar créditos al pueblo ecuatoriano, tiene que hacerlo a través de la banca. Entonces le entrega el dinero a la banca. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted se acerca a pedir un crédito como el Reactívate Ecuador, que es una de las grandes mentiras de este gobierno, ¿qué es lo que sucede? Le dicen que no cumple los requisitos, que está en la central de riesgo, y esta central de riesgo, este buró de crédito, es lo que utiliza la banca privada para no entregar estos fondos, para ponerte trabas. Y ahí llega la siguiente parte de la historia. Porque cuando llega este dinero, que supuestamente era para reactivar la economía de los ecuatorianos, la CFN, ¿qué dice? Toma banco tal, toma banco tal, toma banco tal, toma banco tal. No, pero no tenemos a quién darle los créditos porque ninguno aplica. Claro, pero si ellos mismos imponen cuáles son las regulaciones y sobre qué fórmulas entregan los créditos. Entonces, como el banco tal tiene tal cantidad para dar de créditos, llama a su amigo poderoso y le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar este crédito, 2 milloncitos, tú me das una cuota, una comisión y nos arreglamos. Esta gran empresa, que sí cumple con los requisitos, que no necesita el crédito, saca el dinero al exterior. Y así yo me pregunto, ¿para qué carajo nos endeudamos? Esa es la pregunta del millón. Pero regresemos al asunto de la venta del Banco del Pacífico. Gracias a la gente, Marcos Zúñiga está por acá, que haga el plan piloto la ministra Romo con sus hijos y los ministros. Verónica Hidrogo dice, Belvíes no responde y todos los bancos ahora son los que mandan y obvio robándonos. Olimar dice, deberían prohibir a los gobiernos tomar este tipo de decisiones en el último año de su mandato, porque es otra de las partes que manejan y que plantean la inmoralidad con la que se está haciendo esta negociación. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno con tan poca credibilidad y aceptación, apenas a 10 meses de ya dejar el poder, deja regalando nuestro patrimonio? No solamente con la venta del Banco del Pacífico, sino también con el resto de instituciones privadas, de instituciones públicas. También lo va a hacer con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que el CNT ya lo está planteando. Gracias, señor Santiago Cuesta. Una vez más, usted es un nefasto y cruel con el pueblo ecuatoriano. Está negociando la refinería de Esmeraldas, la nueva refinería y hasta las hidroeléctricas. Lenín Moreno no va a dejar nada en pie, no va a dejar títeres sin cabeza y va a dejar destruido a este país. Por eso es que tanto urgimos aquí en Ideas de que se tienen que tomar cambios necesarios y en este momento. Porque cuando ya querramos reaccionar, no habrá forma de dar vuelta atrás. Pero regresemos al asunto del Banco del Pacífico. Corporación Financiera Nacional, que es la dueña de las acciones, decidió de una manera unilateral que iban a mantener como reservada la información.
cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tenía y que estaba a cargo de la veeduría, solicitó la información sobre el proceso de monetización. Pero, ¿en qué se basa la CFN o en qué se basó para decir que podía ser un proceso reservado? Lo tenemos aquí para también planteárselo a todos ustedes. ¿Qué fue lo que ellos utilizaron? Utilizaron ese artículo 17, que lo tenemos aquí para que ustedes lo puedan ver, que es de la información reservada y confidencial, que no procede el derecho a acceder a la información pública exclusivamente en los siguientes casos. Principalmente trataron de acogerse a esto, pero cuando revisamos y nos tomamos la molestia de investigar, aquí lo dice muy claramente que solamente se va a ser clasificada y reservada la información que incluya todos los secretos y todos los documentos de seguridad nacional, por razones de defensa nacional, que nada tiene que ver con la venta clandestina del Banco del Pacífico. En ese momento se les destruyó el argumento y tuvieron que cambiar la fórmula. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. Como Jaime Roldós Aguilera. Vamos a ver por dónde se nos está colando un audio por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Se nos está colando un audio. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se dieron cuenta de que no procedía de esa manera, cambiaron la estrategia y el día de hoy anunciaron de que van a hacer el proceso y que van a aclarar la venta de acciones en un lapso de 9 meses. ¿Cuál es la realidad? Sean 15 años o sean 9 meses, no pueden hacerlo de manera reservada. Y aquí ingreso a la gran pregunta. ¿Quién es la persona o el grupo de personas de poder que van a adquirir el banco? Vamos a revisar justamente esta información para que ustedes la tengan aquí, porque la entidad explicó que la reserva sobre la información del banco solo estará vigente mientras dure la etapa de valorización. Y eso lo está explicando el gobierno y el Banco del Pacífico, ya que desde el 2019 estaba tras la venta de este banco. Sin embargo, la venta del Banco del Pacífico ya había sido planteada por el gobierno anterior en el año 2016. Ellos, justamente la CFN, aclaró que se estaba tomando el artículo 18 de la LOTAIP, que es de la LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, se dieron cuenta de que este argumento legal no funcionaba y tuvieron que reducir el tiempo a apenas 9 meses, que es la etapa de valoración. Y aquí vamos a llegar a otro punto importante de esta venta clandestina e ilegal, y es la siguiente: que en noviembre del año pasado se designó al Bank of America Securities Inc. para que valore las acciones de la entidad. Vamos a analizar el planteamiento. ¿Qué es lo que sucede? Y esto me recuerda mucho a las auditorías fraudulentas del municipio de Guayaquil, tengo que compararlo, porque lo que sucede es lo siguiente: como Estado ecuatoriano, yo quiero vender el Banco del Pacífico, ya tengo arreglos con los compradores, y yo hago que valoren cuánto cuesta el banco. Entonces, yo contrato al Bank of America. Cuando yo contrato, el Bank of America va a parcializarse hacia lo que yo deseo que ponga y se convierte en juez y parte el Estado ecuatoriano, el gobierno y Richard Martínez en este punto. Se convierte en juez y parte. ¿Por qué? Porque si yo le quiero vender al señor Fidelegas o al señor Guillermo Lazo o al Grupo Novis, incluso, que ya les voy a explicar cómo se puede también relacionar en este caso, cuando yo ya sigo con ellos, mira, ñaño, yo te voy a vender el banco, cerremos en 1.500 millones, tú me das tanto, repartimos y nos vamos. Yo contrato al Banco de América y le digo, mira, ellos me van a pagar tanto, tú valóralo en esa cifra. Entonces se convierten en juez y parte, dando una vez más una visión inmoral sobre la venta de este bien público. Y vamos a seguir revisando más información, pero primero los leo a todos ustedes. Mayra Figueroa dice: poner denuncia a una prohibición que este gobierno ya puede hacer nada, ni vender nada de este gobierno. ¿Dónde están los indígenas indignados? Pregunta Verónica Hidrobo. Fred Vilela dice: la verdad no sé cuál es la intención de la mafia ruptura de dejar destruido este país. Me imagino que los millones mal habidos se van a fugar del país. Nieves Yumi Kinga dice: todos se llevan, Dios protégenos. Alejandro Cango dice: no estoy de acuerdo. Si es algo bueno, ¿por qué se debe hacer a puertas cerradas? Solo los delincuentes se esconden. Verónica Hidrobo dice: la hora del bien no responde y todos los bancos ahora son los que mandan y los están robando. Marcos Zúñiga también estaba por acá junto con nosotros. Gracias a los que están conectados. Los invito a que compartan para que lleguemos a más personas. Seguimos con el análisis. Y aquí tenemos el ranking de bancos en Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si lo comprara Fidel Egas, él estaría ya monopolizando, y porque tendría la mayor cantidad de
el poder bancario de nuestro país. Banco del Pacífico, según corte de junio del 2019, se ubicaba en el segundo ranking de bancos de Ecuador con 5.771 millones de dólares, que cabe recalcar, son de los cuentacorrientistas, no son propiedad ni del gerente, ni del dueño, ni nada. Y cuando nos ponemos a analizar qué más pasa detrás de esta negociación, vamos a analizar quién está a cargo de la Corporación Financiera Nacional. Y aquí es donde ya nos entra en la deuda. ¿Quiénes podrían ser los compradores del Banco del Pacífico? Le hago esta pregunta a ustedes. ¿Quiénes creen que están detrás de la gran compra? Vamos a analizar también algo y vamos a dejar claro quiénes fueron los que ya habían presentado y mostrado su interés en esta compra. Desde el 2009, el señor Guillermo Lasso ya se mostraba interesado en adquirir el Banco del Pacífico, con esta carta que fue dirigida al anterior presidente en 9 de enero de 2009. Y dice, señor presidente, hace algunos años expusimos ante el directorio del Banco Central de manera formal nuestro interés para adquirir el 100% de las acciones del Grupo Financiero Banco del Pacífico, ya que esto se había dado el 6 de enero, se había considerado la posibilidad de la venta del Grupo Financiero Banco del Pacífico. Desde este año 2009 ya había interés de parte de Guillermo Lasso de adquirir a esta entidad bancaria, pero podrían haber muchas más personas involucradas y procedo a demostrarles por qué. Tenemos acá para que ustedes puedan ver esta información, justamente lo que veíamos de diario El Universo. Vamos a ver quién maneja la Corporación Financiera Nacional y vamos a comenzar a acatar cabos. ¿Quién maneja la Corporación Financiera Nacional el día de hoy? Es Roberto Dun Suárez. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Roberto Dun Suárez y desde hace cuánto tiempo está dentro de la Corporación Financiera Nacional? Porque para ser el que maneja todo este proceso, me imagino que va a tener muchos años dentro de la Corporación Financiera, me imagino que es una persona dedicada a proteger los intereses del pueblo ecuatoriano, una persona que se dedica a servir al Ecuador. Pues no. El señor Roberto Dun Suárez apenas está a cargo de la Corporación Financiera Nacional desde el 12 de junio del 2020. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde viene? Él viene del grupo Novis, de Isabel Noboa, y se los demuestro en este momento, para que ustedes lo puedan también ver junto conmigo. Roberto Dun del grupo Novis, pasa Roberto Dun del grupo Novis a la Corporación Financiera Nacional. Esa es la realidad. Entonces aquí yo quiero hacer un pedido clarísimo al señor Roberto Dun y es exigirle su renuncia. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿usted para qué entró apenas hace 2 meses a la Corporación Financiera Nacional? ¿Para responder a los intereses de quién? Vamos a hablar de los posibles compradores. Fidelegas, Guillermo Lasso e inclusive el Grupo Novis. Recordemos que Álvaro Noboa no estaría involucrado dentro de esto, ya que no maneja una relación cercana junto con su hermana Isabel Noboa. Pero Isabel Noboa siempre ha estado detrás de adquirir poder dentro del Ecuador y lo adquiriría a través de la compra de un banco o inclusive en una asociación con alguna de estas otras 2 personas que se han mencionado. Quiero saber ustedes qué opinan. ¿Quién creen que está detrás de la compra del Banco del Pacífico? También quiero aquí más información porque para recordar quién es Roberto Dun y cuánto ya ha negociado con el Estado ecuatoriano. Roberto Dun con Isabel Noboa estuvieron también atrás de la concesión y adjudicación de DP World para crear el nuevo puerto de Guayaquil, el nuevo puerto marítimo que se ubicaría en Pozorja. Esta negociación tuvo muchos altos y bajos, pero aquí lo vemos a Roberto Dun y aquí la vemos a la señora Isabel Noboa junto a otros miembros del gobierno anterior con quien se realizó esta negociación. ¿Quiénes están detrás de la compra del Banco del Pacífico? El momento de opinar es de todos ustedes. También dice Giovanni Vidal, dice gracias Nati, banquero chulquero, dice Pablo y Chamorro. Santiago Elías dice no hay que hacer una nueva constitución, hay que hacer que se cumplan sus leyes. Tengo entendido que la constitución de Montecristi tiene muchos artículos que prohíben la venta de nuestros activos. Tristeza de ver que no hay sistema de justicia eficaz que frene y lleve a la cárcel a estos oligarcas malnacidos. Este Lazo, cara de tuco, pide tu voto y quiere comprar nuestro patrimonio como a precio de coronavirus. Por favor, Nata, que los ecuatorianos recordemos que no solo el gobierno es culpable de nuestra situación, también toda la derecha ecuatoriana al no pronunciarse de tanta injusticia. Farel Jaramillo dice una vez más, gracias Natalie por mantenernos informados, la lucha tiene que continuar para el cambio de nuestro país. Reaccionemos ecuatorianos. Giovanni Vidal sugiere que los compradores son Lasso y Fidelegas. Paul Bess dice, Lasso no es la primera vez que se aprovecha de la crisis del país
Acuérdense con los CDRs, los certificados de depósitos reprogramados. Hizo lo mismo, qué desgraciado. José Yuno dice, por eso todo el candidato, también tenemos por acá afuera sinvergüenzas corruptos de este gobierno miserable, dice Emperatriz. Juan Peralta también manifiesta que hay 50 abogados que van a demandar el lunes 24 de agosto en contra de la venta del Banco del Pacífico. También tenemos por acá, tenemos más personas que están conectadas. Muchísimas gracias por seguir junto con nosotros. Seguiremos analizando el tema de la venta del Banco del Pacífico, porque aquí también es importante dejar muy claro que la valoración que se está dando puede ser también ilegal, al ser contratada por el mismo gobierno que a espaldas del pueblo ecuatoriano está haciendo esta terrible negociación. Y aquí tenemos una nueva canción para el banco. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando era famoso el banco y era "Este es tu banco, banco". Lamentablemente ya podemos cambiar esa canción. Vamos a crear una nueva canción para el Banco del Pacífico. La tenemos aquí para que ustedes también se unan a esta nueva canción del banco. Este es tu banco, banco, que hoy quieren ya vender de manera clandestina a los grupos de poder. Porque yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible? Vamos a poner las cifras claras. El Estado ecuatoriano en este momento necesita, el gobierno nacional necesita 11.000 millones de dólares para poder solventar, al menos de manera urgente, las necesidades y las deudas que tiene, de los cuales 8.000 millones representan la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos una vez más, al igual que el Banco del Pacífico le pertenece a los mandantes, o sea, a ustedes y a mí, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le pertenece a los trabajadores, que también son ecuatorianos, por lo cual le debe el Estado ecuatoriano 8.000 millones de dólares al IES porque lo han cogido de caja chica. Esa es la realidad. Han utilizado de caja chica al gobierno y el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dejemos clara una cosa. El IES, nosotros, el Estado ecuatoriano, el gobierno, le debe 8.000 millones al IES. El Banco del Pacífico, a corte de junio de 2019, tenía en activos 5.771 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué, si tienen que salir de una deuda tan grande con el IES, no le dan preferencia y pagan la deuda con el banco? De manera que, si bien no se mantendría como un banco estatal, sí sería un banco de ecuatorianos, al pertenecerle a cada uno de los afiliados al IES. También esto sería en una situación maravillosa en la cual el IES fuera manejado en efecto por los trabajadores y los empresarios, que son aquellos que convergen armónicamente dentro del IES. Entonces, ¿cuál sería la oportunidad que tenemos nosotros como ecuatorianos también para rescatar y mantener el Banco del Pacífico dentro de nuestras propias arcas? Sería que se renueve y que se cambie la fórmula en la que se maneja el IES y que el Estado ecuatoriano le pague al IES con el Banco del Pacífico. De esta manera, seguiríamos siendo nosotros los dueños de esta propiedad estatal, los trabajadores, y además también podríamos regular las tasas de interés, porque el interés que tiene, ¿cuál es el gran interés que tiene la banca privada detrás del Banco del Pacífico? Que en este momento quien pone el techo de la tasa de interés es el Banco del Pacífico y la mantiene de manera regulada con la realidad económica del país, la mantiene baja y los restos de bancos tienen que atenerse a ese valor. En el momento en el que ellos compran el banco, pueden subir esta tasa de interés perjudicando directamente a la economía del pueblo ecuatoriano. Esa es la realidad y esa es la gran inmoralidad detrás de la venta del Banco del Pacífico. No solamente que se le hace en un momento en el que el gobierno no cree nadie en él, no solamente en un gobierno que está a 10 meses de salir, es inmoral, es antiético. Yo sé que se cubren en la legalidad, pero también porque tienen totalmente absorbida y secuestrada la justicia. Pero además de eso, es una inmoralidad. Y yo me pregunto desde cuándo los valores no valen y no tienen un punto predeterminante dentro de la política ecuatoriana. ¿Cómo puede ser posible que en nuestras narices nos salgan a mentir de una manera vulgar y descarada? Roberto Dun Suárez, a ti te digo, presidente de la Corporación Financiera Nacional, renuncia por decencia. ¿Cómo puede ser que recién llegas 2 meses al cargo y ya estás regalando nuestro banco? ¿Qué te pasa? ¿Quién te has creído? Porque además dejas en entredicho que pueda ser interés del grupo Novis adquirir el banco. Porque yo me pregunto, ¿bajo qué fórmula ingresó el señor Roberto Dun Suárez a la Corporación Financiera Nacional?
¿Quién lo ubicó allí? ¿Por qué no ingresan justamente para dar paso al proceso de la venta del banco? Nos deja muchas dudas, señor Roberto Dun. Usted ya se encuentra deslegitimado frente al pueblo ecuatoriano. El día de ayer nos salió a mentir, señor Roberto Dun. Salió a mentirnos y decir que había un artículo, el artículo de la OTAIP, que hacía, que le daba todo el permiso de que usted nos oculte la información durante 15 años. Cuando con argumentos legales se desbarató su mentira, ahora parece decir que tenemos que aguantarnos 9 meses. En 9 meses el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ya se va a estar totalmente de salida, pero nosotros no vamos a tener que quedar con el problema. Los que quedamos tragados somos los ecuatorianos. Y allí radica la gran inmoralidad de esta venta clandestina, porque se hace a espaldas del pueblo ecuatoriano. Los procedo a hablar a todos ustedes para saber qué opinan sobre la venta del Banco del Pacífico. Leonardo Velastegui dice, es más seguro y casi 100% el grupo Novis. Pero por otro lado, Guillermo Lazo también podría ser un golpe rotundo para el Ecuador la adquisición del Banco del Pacífico. María Carmen dice, jueces y fiscales en la mira de la indignación de las bases populares. Pabli Chamorro dice, esas ideas son excelentes, pero al Banco Chulquero no le gustan. Francisco Narváez dice, la gran oligarquía de Guayaquil, el grupo Novis. Giovanni Greco con nosotros. Desde Quito, Pichincha, Manuel, Iván, Eduardo, Yayo, gracias. Mayor Gatoro Luis dice, el abogado Granja también está por acá. Jean-Pierre dice, cada vez que hay teatro en Ecuador pasa algo atrás de los ojos del pueblo. Por eso fue la bulla a la cárcel de Loco Bucaram. Al final, ni a la cárcel ni devuelve el dinero robado. Al contrario, siguen robando al Estado con la venta del Banco del Pacífico. Nata Lenín está en Manta. ¿Qué estará tramando? Dice María Gabriela Delgado. Giovanni Vidal dice, los banqueros quieren eliminar el Banco del Pacífico, que es público, porque eliminando el banco, ellos van a subir los intereses mucho más, porque ya no van a tener competencia. Pablo Chamorro dice, se vende el país por libras y la asamblea ni se inmuta. Y Ronald dice, lo que yo más deseo es un golpe de Estado, pero eso no sucederá. Manuel Iván también con nosotros, Juan Javier Jácome desde Guayaquil, muchas gracias. Edgar Quimís dice, Nata, todo bajo la mesa, ¿cómo lo ha hecho en todo el gobierno? Johnny Vallejo desde New York también, mi querido José Luis León, un abrazo muy fuerte desde Santo Domingo. María Carmen dice, atención, Banco del Pacífico en este momento está siendo desfalcado. ¿En qué cuentas vendido a precio de huevos podridos? ¿A qué cuentas se ha transferido, por Dios? Carmita Lajes, un abrazo y un beso muy fuerte a Villa Gasteiz en España. Dice la Nata, me molesta mucho ver y escuchar cada día que este desgobierno continúa con la corrupción, pero con el rechazo del pueblo llegará a la cárcel. La emperatriz nos dice, por favor, a todos los abogados honestos con las manos limpias, apoyen, salven a nuestras instituciones públicas, en este caso del Banco del Pacífico. Alex pregunta, ¿hasta cuándo nos tomamos carón de LED? Porque la realidad de la venta del Banco del Pacífico ya está sobre nuestras narices y es cada vez más una realidad que está a punto de perjudicar duramente a todos los ecuatorianos. Banco del Pacífico pasaría a manos privadas dentro de 9 meses, sin conocimiento del pueblo ecuatoriano de los términos o de las referencias o de los términos de la negociación de este contrato, sin saber cuánto vale, sin saber cómo se va y a quién se va a entregar el Banco del Pacífico. ¿Por qué no permitimos que lo adquiera un banco extranjero que ingresaría a generar competitividad? También dejemos claro algo, hay muchos bancos extranjeros que manejan tasas de interés mucho más bajas que las de que maneja la banca privada del Ecuador. Pero sencillamente aquí seguimos manejando y amarrando el poder en cuantas pocas manos. Los oligopolios son los que están en este momento destruyendo a nuestra economía y lo van a seguir haciendo. La gente se sigue manifestando también en Twitter. Vamos a ver qué opinan sobre la venta del Banco del Pacífico a través de esa red social. Alexis Oviedo manifiesta que Lazo quiere el Banco del Pacífico. Meche Cordero dice, inaudito que se compre el Banco del Pacífico en una cantidad tan irrisoria, teniendo un valor mucho más alto del que se ha pactado. También dicen aquí hay un nuevo operativo contra Eduardo González, gerente del CFN, que vende el Banco del Pacífico. Simple, el negocio del Banco del Pacífico. Lenín Moreno. También por acá se están ya dando manifestaciones dentro de la Asamblea Nacional. Cristina Reyes ha manifestado a la Asamblea Nacional que se ponga firme, que no pretendan y que no permitan la venta del Banco del Pacífico de manera clandestina e ilegal, porque es inaudita la venta del Banco del Pacífico con carácter de reservada. ¿Qué le ocultan al país? La venta reservada del Banco del Pacífico sin informar a la ciudadanía cuando apenas faltan 9 meses. Es un trasfondo sospechoso. También acá tenemos CFN reconoce el error, ahora debe reconocer el procedimiento. No, señores, la cosa es sencilla. No se puede hacer de manera clandestina esta venta. Y de hecho, debería pasar al IES. Esa es la realidad, pueblo ecuatoriano, y te digo para que te empoderes. Debe pasar al IES. El Estado ecuatoriano le debe $8,000 millones al IES.
que nos pague. Exigimos al gobierno ecuatoriano que nos pague y que nos pague con el Banco del Pacífico para que siga dentro de las manos de los ecuatorianos y que se cambie la regulación y la reglamentación para el directorio del IES, que pase a las manos de los trabajadores y de los empresarios que son quienes constituyen la riqueza del IES. No puede ser posible que el gobierno ecuatoriano lo siga manejando. ¿A razón de qué? ¿Quién les dio el poder de manejar el IES? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Lo sigo leyendo a ustedes. Parce Delgado dice, esos son los oligarcas que han destrozado al país. La tecnología del banco es de alta gama, dice Patricio Viera. Blanquita Morocho dice, no tenemos presidente. Desfalcaron el Pacífico, vamos a tomarnos el Banco del Pacífico. ¿Por qué dice que primero lo desfalcan y luego lo venden en secreto? Y eso es algo real. ¿Por qué? Porque como les he demostrado, a junio de 2019 el banco tenía en activos 5.771 millones de dólares, que contrastaría mucho. Se están hablando de cifras aproximadas de 1.500 millones de dólares cuando acabamos de constatar que se manifestaba en junio del año pasado que sobrepasaba los 5.700 millones el valor en activos del Banco del Pacífico. ¿Dónde está el resto de dinero? ¿Por qué Bank of America realiza una valoración irrisoria? Esas son las preguntas de rigor que nos hacemos los ecuatorianos. María Carmen dice, Nebot está entre los sinvergüenzas de la venta del Banco del Pacífico. El IES también está entre los siniestros planes de Nebot. También tenemos por acá, Lazo también fue parte del regalo del territorio ecuatoriano de los peruanos. Y además se fugó con millones del país y regresó feliz. Seguro se quedó chido y volvió por más. Ya que ahora es más fácil. Vamos a ver por acá, tenemos más mensajes que siguen llegando. El Banco del Pacífico debe ir al IES como pago de la deuda que le debe el Estado, dice George Medina. Gracias a todos ustedes para que Giovanni Vidal también dice por acá, ya vamos más a Carondelet. Cecilia Huerquila dice, gracias a la consulta inconstitucional de los ecuatorianos odiadores, dieron luz verde para que los politiqueros nos roben descaradamente. También tenemos acá, desde la Amazonía, José Suquinagua Villasí dice un abrazo desde Chuchufindi, fuerza, no desmayes en la lucha por el Ecuador. Ana Aguita dice, buenos días, señorita Nata, desde aquí del Guayas, gracias. Los corruptos violadores de la patria apestan, dice Lina Peñafiel también. Nata, cada vez está peor la situación económica para nosotros el pueblo, mientras los políticos oligarcas son los corruptos más millonarios. Dice Jean-Pierre. Ángel Guano Patín dice, alguna rata banquera debe estar haciendo este robo, jamás de acuerdo en la venta del Banco del Pacífico. Juan Pablo Cortés Velasco dice, lamentablemente han feriado uno de los bancos más grandes y fuertes del país. Y de una forma burda, solapada y recién en 15 años sabremos quién compró el banco. Eso nos suena a fraude. Y esas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Si cuando terminemos la transmisión hay más información sobre la venta del Banco del Pacífico, la vamos a traer para todos ustedes. Pero ahora vamos a otra noticia. Porque en un exclusivo colegio privado de Guayaquil, yo creo que si no tengo el pacho, el colegio alemán Humboldt, un colegio en el que es muy difícil ingresar, un colegio privado y carísimo, sobre los $500 la pensión, se presentó el plan piloto para el regreso presencial a clases. La pregunta que nosotros tenemos, ustedes que nos están viendo en este momento, ¿al COE Nacional le interesa la salud de los ecuatorianos o cede ante la presión de las instituciones educativas privadas? Porque Lenín Moreno extiende el estado de excepción para cubrirse las espaldas y cubrirse de un posible golpe de estado o de una protesta ciudadana. Por eso es que Lenín Moreno extiende el estado de excepción. Sin embargo, vemos que ya se permite el aforo en cines y en diferentes lugares hasta el 75%, respondiendo a las presiones de los grupos de poder. También vemos que en este momento ya comienza el plan piloto del COE para el regreso presencial a clases, cuando incluso el mismo ministro de Salud, Ceballos, dijo que sería un total error el regreso a las clases. Vamos a ver un resumen de esto para que podamos tener más información y de ahí regresamos con todos ustedes para ver sus opiniones. ¿Consideran de que está bien que comience el plan piloto de regreso a clases? Vamos a analizar un poco más también a profundidad de esto. Montserrat Kramer el día de hoy no es capaz de exigir a las instituciones privadas que reduzcan el pago de las pensiones educativas. ¿Cómo puede ser posible que una institución educativa que en este momento no gasta agua, no gasta luz, no gasta mantenimiento, no tiene gastos, solamente los de los profesores y del personal administrativo, no se bajen las pensiones y se regulen? Estamos hablando de que instituciones educativas privadas incluso exigieron la compra de uniformes. ¿Para qué carajo necesita un niño un uniforme para tomar las clases desde su computadora? Y eso que estamos hablando solamente de la educación privada. Cuando hablamos de la educación pública, ya estamos hablando de niveles destructivos y nefastos para el pueblo ecuatoriano. Ni siquiera se da cuenta la señora Montserrat Kramer que en este momento se está privilegiando la educación para aquellas personas que tienen posibilidades económicas. La educación y la salud no solamente que están amparadas y protegidas dentro de la Constitución, sino
también dentro de los derechos humanos. Y Montserrat Climent le importa un bledo. Ella no le interesa la educación del pueblo ecuatoriano, porque nuestra realidad actual es que solamente aquel que tiene dinero y tiene posibilidades económicas puede estudiar, mientras la gente pobre, con menos recursos, con vulnerabilidad económica, no tiene acceso. Ahí eso sin contar que los profesores están sufriendo. ¿Por qué? Porque a los profesores públicos, por ejemplo, que no les pagan el sueldo hace más de un mes, señora Montserrat Climent, señor ministro de Economía, señor ministro de Relaciones Laborales, hace más de un mes no le pagan el sueldo a los docentes. Y ellos de su bolsillo tienen que poner internet, computadora, celular y estar trabajando. Qué manera tan indolente que contrasta duramente con el gran evento, ahí sí tengo que decirlo, de gente de poder, de gente de dinero, que se dio en la ciudad de Guayaquil para hablar sobre el plan piloto del regreso a clases. Están privilegiando la salud ecuatoriana, están protegiendo a los ecuatorianos o sencillamente están cediendo ante la presión grande de estas instituciones privadas. Imagínense el grave golpe que están sufriendo instituciones que estaban acostumbradas a cobrar entre 500 y $1,000 al mes por pensiones. Esto es una clara muestra de cómo al gobierno ecuatoriano le importa un carajo el ciudadano y solamente responde a los grupos de poder. Vamos a ver este resumen y de regresamos para que ustedes también den su opinión sobre el plan piloto de regreso presencial a clases. Mientras tanto, también los invito a que opinen. ¿Está usted de acuerdo con el regreso presencial a clases? Quiero saber sus opiniones. Vamos a ver este resumen y regresamos aquí en Opinión Ciudadana. Viernes, el Comité de Emergencia Nacional aprobará los planes piloto que se pondrán a prueba en diferentes escuelas y colegios del país para el retorno paulatino a las aulas a partir del 1 de septiembre. En Guayaquil, este plan se probará en las dos sedes del Colegio Alemán Humboldt. Ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos recorrieron sus instalaciones verificando que se cumpla con las medidas de bioseguridad. La ministra Romo recalcó que las instituciones educativas donde se emprenden estos planes piloto probarán el retorno de actividades con apenas un tercio del alumnado y con clases presenciales un día por semana. Hizo además otras precisiones. El envío de los niños a clases presenciales va a ser voluntario. No van a haber bares ni comedores. Los niños traerán sus alimentos de sus casas y los comerán en las aulas para garantizar la distancia. Los resultados de este plan piloto serán evaluados en octubre. En muchos lugares en donde ya se han retomado clases presenciales, tenemos experiencias exitosas. Pero la alcaldesa Cintia Viteri dice que al margen de esas experiencias exitosas, en Guayaquil ya hay una decisión tomada. Las clases no se hacen ni con plan piloto ni con plan red. En Guayaquil este año lectivo está cerrado. Por eso, desde la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil se advierte que las instituciones educativas que actúen en contra de esta orden serán sancionadas. Nosotros vamos a proceder a clausurar los establecimientos, y cualquier otro que incurra en aquello. Pese a esto, Romo y Ceballos dicen que no han recibido ningún reparo de parte de los comités de emergencia cantonal y que en este plan piloto se garantizará la seguridad de los estudiantes. Estamos en una fase experimental, estamos en una fase piloto, como dije, y estamos recogiendo toda la información que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones para ustedes, para la comunidad. Surge así una nueva controversia entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, que no terminan de ponerse de acuerdo respecto a lo que se puede y no se puede hacer durante la emergencia sanitaria. En Guayaquil... Vamos a ver si esto se da de la manera que se está planteando, porque yo me pregunto, ¿serán capaces de clausurar al Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil? Esa es la pregunta que nos queda. Pero primero los leo a ustedes, gracias por estar aquí. Sam Walker dice 1900 feriado bancario versus 2020 la feria de los bancos. Paz Delgado dice Lazo es el que está comprando el banco, es oportunista y así quiere ser presidente este corrupto. María Figueroa dice ¿quién le dio el poder de hacer lo que les dé la gana? Pues fue la consulta mañosa. Les interesa la economía de los más pudientes, dice Edgar Quimis. Giovanni Vidal dice si cada vez que le preguntan a Lazo si es que él cuando sea presidente va a privatizar todo. Néstor Villacir dice no porque te están robando toda la plata del banco. También dice por acá coparentalidad de Ecuador, primero somos padres, dice Nata. Cuando analizamos lo que pretenden violentar desde la Comisión Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional del Ecuador con la reforma integral CONA, una vulneración de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, al igual que perpetuar la discriminación a las mujeres y anulación del ejercicio conjunto de la patria potestad a los padres. Gustosas nuestras voceras podrían dialogar, por supuesto, vamos a ponernos en contacto por interno o a través del 096-735-6745 para que ustedes puedan utilizar también la ventana de Ideas Ecuador, que como siempre lo decimos, está al servicio de la ciudadanía. Mayor Gatón Luis dice
dice, también con nosotros, Edgar Quimí dice, la ministra Kramer ha destruido el sistema educativo. Cristina Aguilar dice, jamás, Nata, vamos a estar de acuerdo en que se venda ninguno de los activos de todos los ecuatorianos. Lamentablemente, el país se lo reparten como si fuera de ellos, y lo peor, en nuestras narices. Yo escucho que dicen que se puede vender el Banco del Pacífico a extranjeros, por favor. ¿Hasta cuándo no lo minimizamos? Osvaldo Mendoza está en contra de que se vaya a hacer ya la educación presencial. Edgar Quimí dice, médicos, profesores, muchos servidores públicos impagos. Giovanni Vidal dice, todos los ministros de este gobierno en absoluto son corruptos. Fred Vilela dice, el sistema educativo es una fachada, desde hace muchos años viene en decadencia. Marco Freire dice, seguir la lucha pueblo ecuatoriano. Diana Estefanía me pregunta si yo estudié en el Colegio Guayaquil. Yo soy una persona que estudió en el Colegio Nacional Guayaquil, los 6 años de colegio. Por si acaso, Colegio Nacional Guayaquil. Para eso que creen que uno es pelucona, ok, yo no sé. Una viene del sur y estudió en el Colegio Guayaquil. Gracias, Diana. Me imagino que estuvimos en el colegio. Fred Vilera dice, el regreso presencial a clases es una locura. Narcisa Robles dice, buenas tardes. En Samanes hay una escuela que ya en septiembre les vuelven a cobrar la pensión con el 20% que habían bajado. La escuela se llama Talía Cortés. Les bloquean la plataforma a los niños que deben un mes de pensión. El distrito que tome cartas en el asunto. Yadira Bonilla dice, no, claro que no a la educación presencial en este momento, en el que todavía vemos gente y todavía vemos las unidades de cuidados intensivos repletas dentro de los hospitales del Ecuador. Y Ronald nos dice, no les pagan a los docentes y doctores. Ellos también tienen familia. María Gabriela Delgado dice, en el colegio particular San José de Manta están obligando a los padres de familia a comprar textos digitales a $130. Señora Kramer, yo no sé usted con quién se asesora, pero aquí está la realidad del pueblo ecuatoriano. Por eso yo le invito, en vez de andar ustedes moviendo fichas para intervenir las transmisiones y censurar a la gente, ¿por qué no se toman la molestia de escuchar al pueblo que tiene las opiniones claras de lo que sucede? También dicen no, porque los chicos deben, dicen no, dice María Elena Pérez, los chicos no deben ir porque no han hecho las medidas de seguridad. Augusto Vinces dice, Nata, los giles son los padres que envían a esas escuelas y colegios caros, muy bien lo dice, $500 mensuales, ahí van los hijos de papi y mami y la clase alta, yo verán si pagan o no, más bien sería que les pusieran precio a las de clase media hacia abajo, que los padres no los envíen, y si es de hacer una campaña por medio de las redes sociales de mi parte, si mi hijo tuviera la edad de ir a clases, no lo envío con esas manadas de miserables criminales del gobierno. Parce Delgado dice, solo a su conveniencia esta sátrapa de María Paula Romo que tiene que meterse en este caso. ¿Acaso ella es la ministra de Educación? Johnny Vallejo dice, no tienen comida en la casa. Fred Vilera dice, fase piloto, estos miserables, que se contagian los niños y adolescentes. ¿Por qué no fue una escuela pública del Guasmo de la Trinitaria? Omar Cruz nos pregunta. Carmita Laje dice, Nata, las escuelas particulares les obligan a recibir las clases con uniformes. Y para educación física también deben tener el calentador. También están siendo obligados por esta ministra sinvergüenza que no regulariza este sistema y que no paga a los docentes. Cristina Aguilar dice, los ecuatorianos somos capaces de poder administrar el país. El problema son los gángsters que nos han empobrecido todo el tiempo. También tenemos aquí a María Elena Pérez. Hola, Jean-Pierre dice, la educación y la salud son los pilares fundamentales para el progreso de una nación. Pero lo que siempre quiere que el pueblo siga la ignorancia es la oligarquía para que ellos puedan manipular y hacer con el país lo que quieran. ¿Algunos de estos políticos corruptos acaso han estudiado en una institución pública? Esa es la pregunta. Byron dice, también dice, soy ecuatoriano y les digo a los ecuatorianos que deben salir a las calles sin banderas, sin partidos políticos. Esto debe ser por Ecuador. Muchas gracias, Byron. Rodrigo Rivas dice, en el 99 con Lazo como co-gobernante tuvimos el feriado bancario. En el 2020 nuevamente con el banquero ahora empujando la silla de Moreno tenemos un feriado pandémico. Adri Loja dice, Nata, el caso de los posgradistas, por supuesto, ya vamos también a ese punto, en el que los becarios posgradistas aún no se les paga, ya van 5 meses, si no estoy equivocada, que no reciben el dinero para sus becas y para su manutención y para que puedan sobrevivir. Ustedes dirán, pero no es que están acostumbrados a que les regalen. No, señores, los posgradistas trabajan en los hospitales. Ese es el convenio que se tiene con los posgradistas. Ellos están sirviendo a la salud del pueblo ecuatoriano y no les pagan a los becarios posgradistas. Otro de los grandes atropellos. Y ese, en contubernio del señor Juan Carlos Ceballos, el señor ministro Richard Martínez y el ministro de Relaciones Laborales. También tenemos por acá, Tito Giovanni está en contra de que se hable de educación presencial. ¿Qué hacer jurídicamente para evitar la condición de los bienes ecuatorianos? Pregunta Luis Aguilar el día de hoy en la noche con Marco Flores. Analizaremos estos detalles. Blanquita Morocho dice, pura presión de grupos de poder para desviar la atención de la corrupción. Cristian Vélez dice, ¿cómo es posible que quieran hacer las clases presenciales? Mientras que los asambleístas siguen trabajando a través de videoconferencia. Excelente análisis, Cristian. Excelente. ¿Cómo es posible que quieran ya abrir las clases presenciales? Y los asambleístas están bien guardados en su casa. Ellos no tienen que ir a trabajar, pero a los chicos sí los quieren mandar a las clases. Regresemos y tomemos en cuenta una cosa. No solamente estamos hablando de los chicos, sino de todo lo que engloba. Cuando se
dio la pandemia del COVID-19, la pandemia se generó y nació en Guayaquil a través de gente que tenía muchos ingresos económicos y que se pasó por el forro la clandestinidad y se pasó por el forro la cuarentena y el distanciamiento físico. Recordemos que hubo aproximadamente el fin de semana que cerraron, que hubo ya la cuarentena, hubo 15 matrimonios y fiestas gigantes en Guayaquil, en San Borondón. ¿Quiénes se contagiaron? ¿Quiénes fueron los que se murieron? Los empleados de esos matrimonios, choferes, guardias, meseros, empleados, cocineros, cocineras, porque ellos fueron los que no tuvieron plata para curarse, mientras que la gente que los obligó a ir a trabajar, sí, mientras que los que incumplieron la ley haciendo ese tipo de fiestas que se extendieron durante 2 semanas más, sí se pudieron salvar porque tenían el dinero para hacerlo. Y va a pasar lo mismo el día de hoy. Por ejemplo, veamos el caso del alemán Humboldt. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que son los mismos padres de familia los que llevan a los chicos al colegio? Muchos son llevados por las empleadas de las casas y los choferes de los buses escolares. Hay muchísimas más cosas detrás de eso que no nos estamos dando cuenta. Estamos generando un foco peligrosísimo para continuar con el contagio del COVID-19. En este momento no hemos pasado todavía la peor etapa. Seguimos en peligro y eso es necesario que lo sepamos los ecuatorianos. Manuel Iván dice, Nati, que existía en la marcha. Recuerda que es de resistencia, no de velocidad. Ya basta. Pared Camilla dice, pero esta metida de manos a los fondos del IES no es solamente del actual gobierno, es conjuntamente con el presidente anterior, que de nuevo está en la palestra política, diciendo que viene a salvar la patria. Por acá Gustavo Ordóñez dice, buen día Nata, muchísimas gracias, seguimos en resistencia, por supuesto. Jorge Flores dice, en el Espíritu Santo de Guayaquil se pagan $370 mensuales por alumno, cosa que es muy cara, y dicen que se han hecho descuentos. Celia Edison dice, si Lazo gana no nos deja sin nada, y les apuesto que es capaz de regalar las Islas Galápagos a los chinos, porque este haría lo que sea. También dice Juan Pablo Cortés, dice, Nata, en Quito hay colegios que cobran $80 por cada texto. Adicional, la pensión no ha bajado, y si uno no está a gusto, lo que le dicen es que eso vale el colegio, y que si no puede pagar, que retiran al estudiante. Y poner una denuncia en el Ministerio de Educación, y esto es casi como ir a pedir una cita con el Papa. También dice, parece delgado a estas autoridades no les interesan a los estudiantes ni el pueblo. Yo como padre prefiero que pierda el año y no la vida. Esos son estos miserables del gobierno. También tenemos acá, gracias a Tito, un beso muy grande. Celia Edison, María Morales dice, el pueblo es culpable de todo lo que sucede en el país, es cómplice de su propia destrucción por sumiso y cobarde ante tanta corrupción. Y aquí ponemos las cosas sobre la mesa. Señora ministra Montserrat Kramer, ¿usted cómo se atreve a hacerle un daño tan grave al país? ¿Cómo es posible que no regule la situación? Hay muchos padres de familia que hacen esfuerzos inmensos para tener a sus hijos en instituciones privadas de educación de clase media. Vamos a levantarnos, separémonos un momento de estos colegios privados de gente de dinero. Vamos a separarnos de aquellos que pagan más de $500 de pensión. Vamos a aquel padre de familia que hace un esfuerzo inmenso junto con su esposa para poner a su hijo en una institución que cuesta $100, que cuesta $80. Pongámonos en ese punto. Primero que nada, la madre de familia en este momento no puede ir a trabajar porque tiene que ser de maestra en casa. Por ahí ya tenemos una grave vulneración a los derechos familiares, a los derechos laborales, partiendo por el primer punto. Segundo, ¿cómo es posible de que siga costando lo mismo la pensión si los chicos no asisten a clases? ¿Cómo es posible de que les obligan a comprar uniformes? ¿Cómo es posible de que les obligan a comprar textos? Señores, ¿cómo va a ser posible si cuando queremos trabajar de manera digital, aquí está la información? Nosotros podemos poner la información de internet y la podemos leer. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no se conduelen del pueblo ecuatoriano? ¿Por qué, ministra Montserrat Kramer, usted no se encarga de regular esta situación que está perjudicando a tantos padres de familia ecuatorianos? Y encima nos muestran un plan piloto en el que usted, señora Montserrat Kramer, ni siquiera estuvo presente. ¿Por qué María Paula Romo maneja el plan piloto de educación? ¿Usted qué está haciendo? ¿Para qué le pagamos el sueldo? ¿Para que privilegie y le dé poder a la gente de las instituciones privadas? Porque, perdónenme, este plan piloto de regreso a clases responde a las presiones de los grupos privados de la educación. Aquí es así de sencillo. Y ustedes hablan de la educación privada que cuesta más de $500 y no son capaces de hablar de la educación pública, que en este momento se encuentra ya en una crisis que no tiene ninguna forma de salir. No le pagan a los profesores y hacen tremenda rueda de prensa en el colegio Alemán Humboldt para hablar del plan piloto de regreso a clases. ¿Por qué primero no hablan de cuándo van a hacer el plan piloto de pago a los profesores? ¿Por qué no le exigen a alguna compañía como a las que ustedes le han dado beneficios, como Claro, que regala el internet para las clases? En Contraloría le regalaron $120 millones a Claro y no son capaces de obligarlos a que den el internet para las clases. Salgamos un rato, por favor, de la pluconería de Guayaquil. Vamos a la realidad, vamos a los colegios públicos fiscales que están pobres, que no tienen recursos, cuyos profesores no cobran su sueldo, que no tienen ni siquiera unos requisitos básicos. Encima eliminan los infocentros. Yo me pregunto en qué gobierno estamos.
¿Por qué no se privilegia al ecuatoriano? ¿Por qué no se piensa primero en el ciudadano? Y eso es una parte también en la que nosotros hemos pecado, porque hemos permitido que esto ocurra, porque hemos permitido que ellos se tomen al país, cuando nosotros somos los mandantes y tenemos el poder de votarlos, de exigir su renuncia. Yo, personalmente, yo estoy totalmente en contra de que se abran las clases presenciales, y yo sé porque este es un espacio donde su voz se transmite y amplifica. Ustedes también están de acuerdo en que deben ya salir del poder estos ministros que tanto daño le han hecho al país. Tenemos por acá, bien contestado, no hay otra respuesta para los necios. Liliana Toala, Juan Velasco dice, peor aún sin saber las condiciones de la venta del Banco del Pacífico. También tenemos el inicio de clases es otro show para mantener a la gente ocupada. Tenemos hoy en día más contagios que China y queremos regresar a las clases presenciales. También nos dicen por acá, Henry Morales dice, amiga, no grites, mis audífonos ya mismo se dañan, ya le voy a bajar. Alexa Kitty dice, los sueldos de los maestros que no son pagados puntualmente es lamentable. Mario Morales también con nosotros desde Chile. Fred Vilera nos dice, hoy nos organizamos con unos compañeros para hacer una medida de hecho digital. Nos conectaremos, pero no daremos clases. La huelga educativa de CEIA se está manejando desde hace más de un mes porque muchísimos docentes también han sido separados de sus puestos de trabajo. Y esta es la principal situación que nos preocupa a todos los ecuatorianos. ¿Cómo puede ser posible de que hagamos una gran bomba y una gran fiesta sobre este plan piloto de regreso a clases, mientras que no estamos hablando de todo el resto de problemas que tenemos dentro de la educación ecuatoriana? Y vamos a pasarnos a otro tema, ya que estábamos hablando de salud, vamos a hablar también de cómo se manejó la crisis de la pandemia en Guayaquil. Tenemos aquí un resumen. ¿Cómo puede ser posible? Y a eso quiero que nos tengamos muy en cuenta, ciudadanos ecuatorianos. En Guayaquil hubo uno de los peores manejos de crisis de la historia de aspectos de salud. El municipio de Guayaquil ha gastado muchísimo dinero en limpiar su imagen y en posicionar incluso en medios internacionales. Hace poco veíamos el contrato de más de $2.400.000 que había firmado Cintia Viteri para contratar a una empresa que maneje la publicidad, no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino también en redes sociales, para posicionar y limpiar la imagen del municipio de Guayaquil. Pero vamos a hablar de las cosas como son. Y eso también incluye al COE Nacional, que en ese momento, cuando fue la crisis entre marzo y abril, era manejado por el señor Jorge Guatet, quien fue premiado por su desastrosa actuación, dándole la dirección general del IES. Y también el señor Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas. Ellos estuvieron a cargo del manejo de la crisis. Sin embargo, como nosotros lo vimos en muchísimos videos, el manejo de los cadáveres que ya no daban abasto fue terrible en el país. Se los apilaba en contenedores, en las calles, en los pisos de los hospitales, en bolsas de cadáveres que chorreaban líquidos, que ya era una cosa que no tenía ni cabo ni rabo. Estábamos también hablando de incluso de fosas comunes en las cuales fueron depositados los cadáveres de los ecuatorianos. Durante un momento la cifra de los cadáveres que no fueron identificados y no fueron entregados a sus familiares ascendió a más de 500 ecuatorianos que estaban yaciendo en fosas que no tenían nombres, en fosas comunes, y muchos de ellos todavía embodegados dentro de containers, muchos de ellos ni siquiera con refrigeración. Esta fue una situación que conmovió a todo el país. Sin embargo, el municipio de Guayaquil gastó nuestro dinero, que no utilizó para manejar la crisis, sí lo utilizó para posicionarse a nivel internacional y decir que eran un gran ejemplo de manejo de crisis. Pero ¿cuál es la realidad? Al día de hoy, 21 de agosto, aún hay 70 familias que reclaman los cuerpos de sus familiares fallecidos. Vamos a revisar este resumen y regresamos para opinarlo junto con ustedes. Gracias por estar aquí en Opinión Ciudadana. Ya son 5 meses de duelo. Este jueves llegaron a los exteriores de la gobernación del Guayas en el centro de Guayaquil decenas de familias que exigen al Estado la entrega de los restos extraviados entre marzo y abril de este año, tiempos del colapso sanitario y mortuorio de la ciudad en la pandemia por COVID-19. Llegaron con fotos, ramos y vestidos de negro exigiendo una sola cosa. Lo único que le pido a autoridades es que me entreguen el cuerpo a mi madre para poder darle una digna sepultura. Yo lo llevé, él se enfermó el día 26 de marzo. Y falleció el 29. Desde ahí no encuentro su cuerpo. Héctor Vanegas representa a varias de estas personas y detalla que hay quienes a los que no se les ha completado el proceso de identificación del cadáver. Los cogieron como saco y los mezclaron y perdieron la identificación y después de eso se quedaron queditos, calladitos. El Servicio Nacional de Ciencias Forenses confirmó que faltan aproximadamente 70 cuerpos por identificar. La acción de protección concedida el pasado 6 de junio obliga al Estado al cumplimiento de varias medidas para estas familias. La Defensoría del Pueblo, entidad que vigila el proceso, detalla que más personas han denunciado nuevos casos luego de este dictamen. La sentencia no fue emitida con el efecto interpares.
Sin embargo, a partir de la decisión que emite el juez, en realidad se han hecho las gestiones de forma generalizada. Entre otras medidas que aún deben ejecutarse está el anuncio de disculpas públicas de los hospitales del IES, donde se atendieron a cientos de personas, además de la asistencia psicológica para las familias que perdieron a sus seres queridos. Esta es la realidad de lo que se vivió durante la pandemia de COVID-19 en Guayaquil. Más de 70 familias siguen reclamando los cuerpos de sus familiares. ¿Qué es lo que sucedió además? Han pasado 5 meses, los cadáveres son irreconocibles y lo tienen que hacer a través del servicio forense. Yo me pregunto, ¿por qué no se han destinado los recursos necesarios para este manejo de cadáveres? ¿Cómo puede ser posible de que 70 familias de Guayaquil no tengan todavía conocimiento de dónde está el cuerpo de sus familiares? Eso es una situación cruel, nefasta de este gobierno y evidencia una vez más cómo no se prioriza a los ciudadanos ecuatorianos. Y quiero hacer una pregunta más de fondo. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo puede ser posible de que no haya ni siquiera una indagación previa? De que no hayan responsables. El señor Jorge Guatet estuvo a cargo del comité de emergencia. ¿Por qué el señor Guatet no se hace responsable y fue premiado entregándole el IES? ¿Bajo qué fórmulas nos estamos manejando nosotros en el Ecuador? ¿Cómo puede ser posible que haya tanta impunidad y de que no veamos ningún resultado, ninguna respuesta? ¿Quiénes son los responsables del mal manejo de cadáveres? Tienen un solo protagonista, y es el señor Jorge Guatet, y el exgobernador del Guayas, el señor Pedro Pablo Duarte. Cuando estábamos hablando del comienzo de la pandemia, y hubo el gran partido de Guayaquil, que fue del Copa Libertadores de Barcelona, ¿qué dijo Pedro Pablo Duarte? El mayor enemigo es el miedo. Vayan al estadio, contágiense. Y luego, ¿qué pasó? No pudieron responder ante la emergencia sanitaria que vivió Guayaquil. Y al día de hoy, 70 familias aún siguen buscando los cuerpos de sus familiares. Esto es un atentado y una violencia contra los derechos humanos de primer nivel que va a tener que responder el Estado ecuatoriano. Si ellos no lo hacen, tendrán que responder ante las comisiones internacionales de justicia. ¿Y saben quiénes van a ser los perjudicados? No solamente las familias, sino que además, cuando tengamos que pagar, porque vamos a tener que pagar indemnizaciones por este mal manejo, no las va a pagar el señor Jorge Guatet, no las va a pagar el señor Pedro Pablo Duarte, no las va a pagar la señora Cintia Viteri. ¿Sabe quién va a pagar eso? Ustedes y yo. Porque así funcionan las demandas internacionales. Cuando se mandan a indemnización, ¿quién creen ustedes que paga? ¿Creen que pagan los responsables? No, pagamos nosotros. Un perjuicio más al pueblo ecuatoriano. Y esas son las realidades que no te dicen en la prensa tradicional. Porque como vimos en el reportaje de Ecuavisa, nunca dicen cuál es el real impacto, nunca dicen quiénes son los responsables, ni siquiera lo cuestionan. Pero nosotros los ecuatorianos sí nos cuestionamos. ¿Quiénes fueron los responsables del mal manejo de los cadáveres durante la pandemia? Lo leo a ustedes, dice: saludos Nata, ¿puedes explicarnos sobre la situación del ISFA? El ISFA también está en camino a ser privatizado. Bien dicho, dice Ricardo Mantilla. También Mayra Figueroa dice: yo no estoy de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico y de ninguna institución pública. Y acerca de los estudiantes que terminen así por internet, Tito Mindiola dice: y que Otto, Nebot, Lazo, Pérez y otros no se pronuncian sobre esto, pero cuando quisieron derogar el impuesto a la herencia, ahí sí salieron a defender los intereses de los ecuatorianos. Será para su cúpula, porque los ecuatorianos de a pie no se conduelen, pero para el voto sí son bien hipócritas. También tenemos por acá: uno de los muertos era el padre de mi sobrino, dice Carmita Lajes. Una semana le costó buscarlo en medio de decenas de muertos. Es doloroso buscar a la familia de esta forma. Esta alcaldesa es una sinvergüenza. Y esa fue la realidad del mal manejo de los cadáveres durante la pandemia del COVID-19, que hasta este momento aún 70 familias siguen buscando los cuerpos de sus familiares fallecidos. Pero tenemos más noticias también aquí para ustedes. Quiero preguntarles ahora, esto es solamente para complementar. Abogados que comienzan a hacer campaña, que comienzan a hacer publicidad, pero queremos saber qué tan decente es la siguiente publicidad, que incluso aparece en vallas a nivel nacional, de un famoso abogado. Me refiero al abogado Harrison Salcedo, quien fue el abogado que sacó de la cárcel a Rasquiña. Vamos a ver este video. ¿Cómo se promociona Harrison Salcedo? Señores, esto de aquí solamente es para complementar la información. Esto lo encontré en redes sociales y creo también que era pertinente mostrarlos. ¿Ustedes creen que esta es la forma decente de promocionarse de un abogado? Eso solamente era para dejarlo dentro del gran espectro de información que tenemos para ustedes. Pero vamos ahora con un nuevo perseguido político en nuestro país. Me refiero al ex bombero Cristian Petersen. Nosotros lo tuvimos aquí en entrevista
varias veces, hemos varias veces también denunciado las irregularidades y todo lo que se da dentro del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, manejado por el señor Martín Cucalón y Casa. Una institución como los bomberos que es sagrada, que incluso mi familia ayudó a fundar, por si acaso se lo olvida al señor Martín Cucalón, que yo por eso le reclamo con tanta fuerza. Denunciar al Cuerpo de Bomberos a mí me costó que me despidan de una radio en la que yo laboraba. Sin embargo, Christian Petersen siguió denunciando. Pero ¿qué es lo que resulta el día de hoy? Que un juez sencillamente falló a favor del Cuerpo de Bomberos y en contra de un ciudadano que incluso sufrió un atentado en su coche cuando lo explotaron. Vamos a ver la información. Un nuevo perseguido, y esta vez por parte del Partido Social Cristiano. Señor Martín Cucalón, usted ni siquiera que se le ocurra ponerse de asambleísta como pretende. Porque, señor, aquí tenemos toda la información de sus irregularidades, que no solamente le pertenecen a usted, sino también a la señora Rumbella y al señor Cargo, y al resto de cabezas doradas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tantas irregularidades, y ustedes utilizan la ley a su antojo para perseguir a quien les da la gana y a quien los incomoda y a quien comienza a revelar todas las irregularidades que hay dentro de una institución sagrada como son los bomberos de Guayaquil. Esta es la noticia. Ex integrante del Cuerpo de Bomberos recibe una sentencia de 2 años de cárcel por el delito de calumnias. Esta es la foto del atentado que sufrió Christian Petersen cuando pusieron una bomba en su vehículo. Además, cabe recalcar que esta investigación no ha llegado a ningún lado porque aún no se sabe quiénes fueron los autores de este atentado. Pero sí hubo un juez que ya falló en contra de Christian Petersen. Eso que no les quede duda. El juez de la causa le dio la razón al jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, por delito de calumnias. Se sentenció a Christian Petersen a 2 años de prisión. Christian denunció supuestas irregularidades en las compras públicas que realizó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y en esas mismas semanas, su carro explotó en los exteriores de su domicilio ubicado en el barrio Centenario. Supuestamente él fue separado del Cuerpo de Bomberos por supuestos actos de indisciplina y con los hechos registrados en mayo de este año responsabilizó a Cucalón por lo que le pueda suceder. Sin embargo, Cucalón amenaza y dice que son delirios de Christian Petersen. Pues, señor Cucalón, yo también sufro de esos mismos delirios porque le voy a explicar en este momento. En este momento le voy a quitar la venda de los ojos al pueblo ecuatoriano y voy a denunciar su corrupción. Porque no vamos a permitir que usted siga manejándose de esta manera. El juez José Padilla, para que ustedes se acuerden quién fue el juez que falló a favor de Martín Cucalón y del Partido Social Cristiano, emitió en la audiencia de juzgamiento efectuada el pasado miércoles una condena de 2 años de privación de libertad en contra de Christian Petersen. Las irregularidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil son no de ahora, son de hace muchos años. ¿Qué es lo que sucede en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? Cuando usted quiere solicitar un permiso, ellos van y le hacen una inspección y le dicen qué equipos tienen que poner de seguridad para prevenir incendios. Le hacen una cotización, $200,000, no les importa si usted tiene o no tiene para pagar, ellos le ponen. Y después le dicen, pero ¿sabe qué? Yo tengo unos amigos que ponen este tipo de implementos y implementación de seguridad para los incendios y ellos le pueden hacer un arreglo mejor costo y nosotros les firmamos el papel. Pero ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los principales proveedores de estos sistemas antiincendios? Pues son personas del mismo Cuerpo de Bomberos, sobre todo el señor Reinaldo Cargo, porque aquí yo no tengo ningún problema. Vengan acá también, porque aquí con pruebas les demostramos sus mentiras, señores del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cuando ya lo hicieron, cuando ya pudieron, me hicieron despedir de una radio, pero esta vez aquí en Facebook, bueno, yo sé que utilizan censura, pero no nos van a callar. Déjenme decirles. ¿Por qué? Porque procedo a denunciar y hacer pública la información con la cual se ratifica y se da peso a la denuncia que hizo Christian Petersen. ¿Qué es lo que sucede? Una de las últimas denuncias que realizó Christian Petersen fue la compra de manera irregular de ambulancias por parte del Cuerpo de Bomberos, con sobreprecios y a proveedores extranjeros cuando sí existían dentro del Ecuador. Y esto además solapado por el CERCOP, el Servicio de Contratación de Obras Públicas. Lo vamos a ver aquí para que ustedes lo puedan ver. Porque además tampoco esta prensa corrupta nos muestra de que hay acciones en contra de Martín Cucalón que siguen reposando y durmiendo el sueño eterno dentro de la Fiscalía. Cuenta regresiva y una nueva denuncia contra el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Aquí lo vamos a ver. El 25 de junio de este año llegó a las oficinas del Cuerpo de Bomberos desde la Defensoría del Pueblo un documento donde se le otorgaba el plazo de 10 días para que se publique en su portal web los archivos de las remuneraciones de los 764 trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la institución. Hay muchas irregularidades. Por ejemplo, la ley de transparencia se aplica según quién es el que está en el poder y quién es el que la está manejando. Porque si ustedes ingresan a la plataforma del Cuerpo de Bomberos en Internet, no es posible encontrar cuánto ganan los bomberos. Esto, señores, es un atraco
es una vulneración de la ley de transparencia que tiene que haber dentro de nuestro país. Entonces la Defensoría del Pueblo incitó y denunció de que tenían en 10 días que presentar ya en su portal web las remuneraciones de los 764 trabajadores del Cuerpo de Bomberos, porque desde hace 8 años ninguno de los archivos de transparencia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en lo referente al pago de remuneraciones, detalla el monto exacto de los sueldos, pagos adicionales o el total devengado en pago de nómina. Por eso no es posible conocer cuánto o cómo se utiliza el presupuesto destinado al pago de personal. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ni siquiera tiene un link de acceso al registro. El 2013 es el año que más carece de información, cuando el artículo 7 de la LOTAIP dice y clarifica que toda institución pública tiene la obligación de difundir a través de un portal de información o página web su estructura orgánica y directorio completo, ejecución presupuestaria, resultados de auditorías, entre otros. Eso también incluye el pago de remuneraciones de sus trabajadores. Pero vamos a seguir avanzando. Aquí están los documentos de la Defensoría del Pueblo enviados a Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos, para que entregue esta información. Pero tenemos una denuncia aún más grave, y es la que se dio en este 31 de mayo por el tráfico de influencias y la compra de insumos con sobreprecio durante la pandemia sanitaria del COVID-19. Esto tomó mucha relevancia luego del atentado que sufrió Christian Petersen, el cual obviamente puso y responsabilizó de este incidente a Martín Cucalón. La denuncia que él resumió y que él publicó fue sobre la importación de 25 ambulancias realizadas en el primer trimestre del 2018, con un precio referencial, un presupuesto de $4 millones aproximadamente, con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Qué es lo que sucedía? En su momento la institución indicó que contaba con 17 ambulancias y 2 ambulancias desgastadas en su parte mecánica. Por esto es que se habían vuelto recurrentes y tenían que comprar unas nuevas ambulancias. La convocatoria pública se realizó el 24 de enero del 2018 y los archivos disponibles en el CERCOP hasta el 31 de mes presentaron 3 ofertas. En el 9 de febrero del mismo año, una comisión técnica analizó las ofertas, descartó a 2 y la firma Rodríguez López Auto SL obtuvo una calificación de 100 puntos en la evaluación y posteriormente se le adjudicó el contrato para la compra de 19 vehículos Mercedes-Benz. Este contrato se firmó el 14 de mayo por $3.500.000. ¿Cuál es la denuncia? Primero, que cuando tú le pides al Banco de Desarrollo un crédito, tienes que gastarte todo el crédito. El Banco de Desarrollo le dio, para que regresemos acá, para que ustedes lo puedan ver, $4 millones, pero la compra solo fue de $3.473.000. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil manifestó que estos son unos delirios que atacan a la institución y permiten compartir documentos, pero estos documentos son entregados por el CERCOP. Pero vamos a ver la realidad de la situación, porque el CERCOP también miente. El CERCOP también miente. El CERCOP, que además es la institución que está señalada por haber incurrido en las irregularidades también de los contratos y de las contrataciones para la construcción de hospitales en el Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos a revisar en este momento, cuando tú tienes un presupuesto para gastarte, tienes que primero darle relevancia y prioridad a que la compra sea dentro del Ecuador. Eso es una realidad para que no haya fuga de capitales, que fue lo que hizo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Fugó al exterior $3.473.000. ¿Qué es lo que dice? Y lo ratifica el señor Cucalón dentro de esta publicación que hace, en la que el CERCOP afirma de que no hay ninguna otra institución dentro del Ecuador, ninguna empresa que pueda proveer de estas ambulancias. Pero eso es una gran mentira del CERCOP, una gran mentira del CERCOP. El 28 de agosto del 2017, el CERCOP dijo que no se había identificado producción nacional competitiva de los vehículos, pero esto es una gran mentira, porque aquí vamos a revisarlo para que ustedes puedan ver. A pesar de ellos, en los mismos archivos del CERCOP reposa la documentación de un proceso de compra de una ambulancia con similares características a las que compró el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, pero que la realizó el Cuerpo de Bomberos de Girón apenas meses antes. Y esta compra sí se hizo en el mercado nacional a la empresa Mavesa. El Cuerpo de Bomberos de Girón adquirió a $80.000 cada una de estas unidades, con un valor por unidad mucho menor al que gastó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. También era otra cosa interesante, y es que lo que pasa es que decía el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que tenían que contratar una empresa que se encargue de entregar la unidad por completa, fabricada dentro de la misma empresa. Pero la realidad es que la empresa española que vendió estas ambulancias también las ensambló.
al igual que lo hacen las empresas nacionales. Esto ustedes lo pueden ver, aquí está también la denuncia presentada por Christian Petersen en la alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, los concejales de Guayaquil, todos afín al Partido Social Cristiano, porque hasta los que eran de oposición, no hacen oposición, sino que se venden al poder de Jaime Nebot, sencillamente hicieron oídos sordos. Y el día de hoy, con todas estas pruebas, Christian Petersen es denunciado y sentenciado a 2 años de prisión por parte del juez que le dio el favorcito a Martín Cucalón. Y la prensa tradicional no dice nada sobre las denuncias que reposan también en Fiscalía en contra de Martín Cucalón por muchas irregularidades que se dan dentro del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esto también es importante manifestarlo, ya que la corrupción se da en todos los niveles del Estado ecuatoriano. Mientras tanto, los leo a ustedes, dice Verónica y Lobo, dice Nata, también por acá. No sé ustedes, pero yo creo que el patojo ya no está en Ecuador, dicen de Lenín Moreno, Isa Greca, dice, ideas de Ecuador, llevemos a juicio a todos estos vendepatria y al aprovechado comprador, ya que esto es anticonstitucional. Marianita Portilla contra la venta del banco, dice, no señores, el banco es del pueblo, no es propiedad privada. César Franco dice, una pregunta, Nati, ¿cuándo trabaja en la asamblea el SRI, gerente de ATM? ¿Para qué fue elegido si no cumple con su trabajo? También dice Jean-Pierre, lo que pasó en Guayaquil con la epidemia de COVID fue algo inaudito. Al ver esas imágenes lloré y también me dio coraje al ver cómo este gobierno corrupto de Moreno, Bucaram, Nebot, Cintia Viteri, Lazo, Carlos Luis Morales, entre otros, no hicieron nada, al contrario, saquearon más al Estado mientras el pueblo muriendo en sus hogares y en las calles. También Marianita Portilla dice, este banco no se vende. Si tienen que pagar algo, que se devuelvan todo el dinero que se han cogido y paguen a los enseñantes, a los médicos, al personal público. Una pregunta, tenemos por acá más mensajes. ¿Qué va a hacer ahora Otto Sonnenholzer con todas esas fotos que se tomó? Porque el señor Otto Sonnenholzer ya declinó su candidatura a la presidencia del Ecuador. Nosotros lo anticipamos hace más de un mes de que el señor Otto Sonnenholzer no iba a ser candidato. Y siguieron jugando al globo de ensayo, pero ya les habíamos dicho nosotros aquí que no iba a ser candidato. El dedo en la llaga, dice Juan Cunalata, toda esa mafia, social cretino, son jueces y parte de un negocio de toda la vida. Cristian Vélez dice, se dio por la siguiente situación. Mientras gastaron en propaganda y difundir noticias falsas, eso es sobre la pandemia, el manejo de la pandemia, obligaron a trabajar a ciertas empresas a que vayan a sus trabajadores, donde pasaban aforos de 200 personas y no se cumplieron los protocolos de distanciamiento. El presidente Lenín Moreno decretó que no habría despido, cuando sucedió en muchas empresas, incluida la empresa donde el señor Otto Sonnenholzer era lleno, y de una fue donde tuvo muchos despidos injustamente. Cintia Viteri vive diciendo que en las metrovías hay distanciamiento, pero es mentira. Dentro de la metrovía van hechos sardinas en latas. A los pequeños comerciantes les quitaron todo su material de trabajo con sanciones y multas. Pero estos políticos, ¿quién los multa? ¿Quién les prohíbe salir del país? ¿Por qué no los decomisaron sus bienes y cerrar sus cuentas bancarias para que sepan cómo pasa el pueblo ecuatoriano? También dice aquí Jesús Suárez, hola Nata, ¿qué corona tiene este organismo que debe estar al servicio de la ciudadanía? Además, no hacen bien su trabajo porque cuando deberían realizar un censo en toda la ciudad que evidencie las malas conexiones eléctricas, así como lo hacen en otros países, esto debería ser en unión al municipio de cada cantón para evitar tantos incendios en la ciudad. Antonio Cueva dice, seremos la pesadilla de todos los que robaron nuestros sueños. No rendirse, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Fuera la ministra de Educación, dice Fred Vilela también por acá. Más mensajes que siguen llegando. Ángel Soto desde Guayaquil, muchas gracias. David Nerete, toda una joyita. Jimmy García dice, saludos Nata, mujer valiente. Esto de la pérdida de los cadáveres no hay nombre para eso. Eso demuestra que los hospitales fueron entregados a personas que no entienden de manejos hospitalarios. Solo fueron ladrones y extorsionadores. Como todo un gángster se promociona ese abogadillo, dice María Gabriela Delgado. Jorge Humberto dice, ecuatorianos, por favor, jóvenes ecuatorianos, piensen mucho y cuestionen siempre a los politiqueros corruptos y corruptores ecuatorianos. No les crean a sus famosas manipulaciones como han hecho con el Correo y piensan que este Correo es un socialista y ya está metiendo a toda su familia en la política. Hay el tipo de interés del poder político y judicial del Ecuador para salvarse de los juicios que tiene, ¿ok? Él no quiere otra cosa, no le importa el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver, aquí tenemos a Ánimo Nata, muchas gracias, Tony Francisco, Edith Cadena también con nosotros. Está alineada, me dice Nata, ¿qué pasó con la Vicuña, acusada de corrupta? Fue puesta en su antiguo trabajo del SRI y no ha ido a la cárcel. Al igual que la señora Norma Vallejo, que también fue denunciada de diezmos, que no va a ir a la cárcel, porque esa es la tentativa de nuestro gobierno, esa es la constante, donde la impunidad y la corrupción campean. También tenemos por aquí más mensajes que siguen llegando. Tenemos acá otra información que nos parece también importante mostrarla para realizar un poco de suavidez dentro de nuestra información que todos los días tenemos, y es que esto depende también debido al cambio climático. Nieve en Papayacta. Tenemos aquí las imágenes para que ustedes puedan ver cómo Papayacta en este momento se encuentra con nieve.
Esta es una situación también que se da debido al cambio climático en nuestro país y en el mundo, porque además de haber corrupción en las instituciones públicas, en las instituciones financieras, en las instituciones educativas, tampoco se hacen controles sobre el impacto en el medio ambiente que tienen las grandes empresas del Ecuador. Y esto es una realidad que se está dando. Los cambios climáticos son reales. Y vemos el día de hoy nieve en Papayacta, para que ustedes lo puedan ver aquí. Nieve en Papayacta, señores. Así va cambiando ya nuestra realidad en el medio ambiente de nuestro país. Peligroso pero hermoso espectáculo en Papayacta. Afirman que cayó la nieve, mucho cuidado al conducir. Ahí comentan varios vehículos varados por el clima. Vamos a ver, esto también es la caída de nieve en Papayacta y vemos aquí más imágenes donde en efecto los vehículos no pueden circular en esta carretera. Tenemos acá, Verónica y Robo, en la página de él van a haber 50 abogados demandando al Estado por la venta del Banco del Pacífico. Faustín Sánchez dice, Cerratos no pega ni una, pero esta encuestadora Otto y Latre están arriba. Y renuncia a están desde ya fraguando un fraude a tomarle foto a nuestro voto. Con eso vamos a terminar Opinión Ciudadana. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Vamos a seguir con más información con ustedes el día de hoy a las 8 de la noche con el economista Marco Flores. Realizaremos un nuevo análisis sobre el proceso ilegal de venta del Banco del Pacífico y seguiremos junto con ustedes. Seguimos con la resistencia. Vamos al día de hoy a estar en el sur de Quito revisando y recorriendo las calles junto con los ciudadanos para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Lo tendremos en transmisión aquí en Ideas Ecuador. Con esto me despido. Yo soy Natalia Vergara. En redes sociales me encuentras como Nata Cassette y les deseo que tengan una excelente tarde. Y como siempre les digo, no bajen los brazos. Seguimos siendo resistencia y seguimos denunciando y seguimos reclamando. Y seguimos exigiendo la renuncia de los ministros Richard Martínez, María Paula Romo, Montserrat Kramer, René Ortiz y Juan Carlos Ceballos, sobre todas las cosas. Y que dejen ya de privatizar de manera inmoral, sin valores, sin ningún tipo de ética, las propiedades del Estado. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.